¿Qué tal amigos? Estos los hechos más importantes del momento para hoy, martes 21 de mayo del año 2025. Atención que el expresidente de la República, César Gaviria Trujillo, señaló a Gustavo Petro de autoritario y sugiere desconocerlo como jefe de Estado. El exmandatario cuestionó que el gobierno haya presentado una nueva propuesta de consulta popular tras la negativa del Senado a la primera propuesta. Carlos Ramón González, es director del DAPRE, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, es imputado por la Fiscalía por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La audiencia de imputación contra Carlos Ramón González ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá se adelanta a esta hora. Todo es calumnia, aseguró Carlos Ramón González, no aceptó los delitos que le imputó la Fiscalía por el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El exdirector del DAPRE es señalado como el determinador del pago de millonarios sobornos con recursos de la unidad para varios congresistas, de manera que se lograran aprobar las reformas del gobierno de Gustavo Petro. No me cabe en la cabeza cómo creen que voy a sobornar a alguien para que no hable, dice el ministro del Interior, Armando Benedetti. El ministro se refirió a los recientes audios filtrados con su exsecretaria privada, Elsie Mireya Pinzón. A la Central Unitaria de Trabajadores CUT no le interesa la reforma laboral, sino incendiar el país, aseguró el senador de la República, Carlos Abraham Jiménez. Cruce de declaraciones entre el senador de Cambio Radical y el vocero de la CUT marca la discusión de la reforma laboral en el Congreso de la República. Una ministra de mi gobierno quería sabotearnos, dijo el presidente de la República, Gustavo Petro. Aunque no dijo nombres, el comentario del presidente Petro se da en medio de la polémica por cuenta de la salida de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien llevó evidencias y pruebas ante la fiscalía de que estarían haciendo injerencia a su gestión como ministra. Problemas en la recolección de basura en Bogotá. Habitantes bloquean el ingreso a Doña Juana. Docenas de buses recolectores no han podido dejar los desechos en el relleno sanitaria, aunque en un reciente informe que ha recibido Al Día Noticias, pues se da cuenta de que el funcionamiento de este relleno ya se ha normalizado. Denuncian falta de personal en Consulado de Colombia en Buenos Aires. Una persona tiene hasta 3 cargos. El cónsul en Buenos Aires, Germán Gómez, está apartado de su cargo por una demanda. La movilidad en Bogotá con dificultades por inundaciones por fuertes lluvias que accidente colapsan el tráfico de este martes en la capital colombiana. Uno de los lugares con mayor afectación es la avenida Ciudad de Cali con calle 34 Sur, esto en la localidad de Kennedy, en el sur de la capital colombiana. También la NQS con calle Octava hay cierres por un siniestro vial. Atención que la Superintendencia de Servicios Públicos ordenó a Avanti, empresa de gas domiciliario, ajustar tarifas de gas y devolver a usuarios los cobros indebidos. El ente de control y vigilancia informó que los incrementos aplicados por la compañía en sus tarifas de gas no son justificados debido a que contaba con el gas natural suficiente para suplir la demanda esencial. La CAR, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, declaró alerta amarilla en la parte baja del río Bogotá por el incremento de sus caudales y por las lluvias. La alerta cobija el tramo comprendido entre los municipios de Soacha y Girardó, casi todo el departamento. Diferencias no se resuelven con ataques, sino con argumentos, le dijo María Claudia Lacutir al presidente Gustavo Petro. Lacutir, presidente del gremio de empresas norteamericanas en el país a través de Anshan, señaló que los debates como el de la reforma laboral se deben dar en el Congreso y no en una consulta popular. Héctor Carvajal fue elegido por el Senado como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Con 66 votos a favor, el Senado de la República lo escogió como el reemplazo de la magistrada Cristina Pardo. Se declaran ganadores tanto oposición como el gobierno. Ecopetrol pagará unos $1.000 millones por la construcción de proyectos eólicos y solares. Ecopetrol anunció que le comprará a Statkraft European Wind en Solar Holding un portafolio de proyectos eólicos
y solares. La Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación a Movistar por presuntas trabas en el proceso de portabilidad numérica. De acuerdo con la superintendencia, las denuncias de los usuarios dejaron ver que la empresa estaría incumpliendo con las normas de cambiar de libre operador. Las disidencias al mando de alias Calarcá aumentaron la violencia durante el cese bilateral, según un informe de CERAC. Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, durante el cese al fuego bilateral con las disidencias de alias Calarcá y alias Senrey, esta organización se fortaleció y aumentó sus ataques. José de la Cruz, el joven que desapareció cerca donde fue vista por última vez Tatiana Hernández, también desaparecida, ya serían dos los jóvenes. Al igual que en el caso de la joven estudiante de medicina desaparecida, las autoridades les dijeron a las madres de ambos que las cámaras de seguridad donde fueron vistos por última vez no funcionaban. El Grupo de Energía de Bogotá pide agilizar decisiones administrativas para evitar crisis de energía en la capital colombiana. La concejal de Bogotá, Clara Lucía Sandoval, acabó de llamar la atención del gobierno nacional para pedir que se ponga las pilas y que evite un apagón para Bogotá. Bogotá podría enfrentar un apagón si no se ejecutan obras antes del 2017, dijo Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondió a los bogotanos preocupados por una decisión con el metro. No será para siempre, dijo el mandatario. Una foto generó toda una polémica en redes sociales porque muestra una estación de Transmilenio con columnas del metro por dentro de Bogotá por dentro de la estructura. El escampadero de los que se roban a Medellín es el gobierno nacional, aseguró su alcalde Federico Gutiérrez. El mandatario reaccionó a la inhabilidad dictada por la Procuraduría contra tres exfuncionarios de Daniel Quintero. Aseguró que estas decisiones les dan la razón en sus denuncias. Se ha registrado un atraco en Rosales, norte de Bogotá. Todo quedó en video. Los ladrones persiguieron a un joven en dos motos. Este violento atraco en el barrio Rosales de la localidad de Chapinero quedó grabado en cámaras de seguridad. Cuatro ladrones robaron a un joven a plena luz del día. Combates entre el ejército y el ELN en Lourdes dejan varias capturas y material de guerra incautado. En las últimas horas también hubo combates entre las tropas y criminales del ELN en zona rural de Cúcuta, en norte de Santander. Representante de la Cámara radicó moción de censura contra el ministro Armando Benedetti y la directora del DAPRE. El representante de la Cámara por el Centro Democrático, John Jairo Berrío, radicó esta moción de censura en contra del ministro del Interior y la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, por presunto tráfico de influencias. Esto por lo que denunció también la ministra saliente de Justicia, Ángela María Buitrago. 10 departamentos del país presentan cierres parciales y totales en sus vías por el incremento de las lluvias. El reporte meteorológico de las autoridades detalla que hay un crecimiento del 29% de las precipitaciones en todo el país. Un informe del CERAT documenta 35 homicidios asociados a las disidencias de alias Calarcá. El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos hace un análisis del cese al fuego que duró 9 meses. Y también en ese mismo sentido se pronunció la Defensoría del Pueblo, que alertó por un panorama de violencia en Colombia. Norte de Santander es el departamento con más líderes y firmantes de paz asesinados según ese informe. Y la Procuraduría investigará presuntos hechos de corrupción en licitaciones de contratos en la Armada Nacional. El ente de control ordenó una inspección a las instalaciones de esa institución y citará a declaración jurada a los representantes legales de varias de las empresas clave en el proceso. Estos los hechos más importantes que destacamos a esta hora desde el máster de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. El Señor les bendiga rica y abundantemente.